se apagan ya los acordes de la canción que nos indica que está empezando una nueva jornada, una nueva emisión de la Biblioteca Ufológica. Estamos como siempre, y como dije la última vez, por suerte, con Sergio Sánchez Rodríguez aquí presente. Sergio, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Muy bien aquí, como siempre, con todas las ganas de iniciar un nuevo programa. Y esta vez dedicado a la UFO literatura chilena. Vamos a hacer un repaso por los 49 libros que se han publicado en Chile entre el año 2010 y el 2022, y si sumamos este, que se publicó el 2010, son 50. Pero Sí, antes de ir a eso, queremos hacer dos menciones que son importantes y que están además relacionadas con la ufología chilena, Sergio. claro que sí. Hace algunos días se cumplió un año del fallecimiento de nuestra querida amiga Elizabeth Ramírez, conocida investigadora en el ámbito de los ovnis, en lo paranormal, que tuvo un programa radial durante mucho tiempo en Radio Rancagua, la más antigua de Chile. Y había una sección en la cual ella me invitó a participar, la Biblioteca Ufológica, que en cierto modo ha sido la inspiración para este programa. Así es que un gran recuerdo de nuestra amiga Elizabeth Ramírez. Entrañable persona y claro, nos sentimos nosotros muy deudores de ella y este programa surge, de hecho, ante el vacío que dejó su partida. Así que claro, un enorme recuerdo a Elizabeth, muy querida por nosotros dos, muy cercana a nosotros. Yo la conocí personalmente hace muchísimo tiempo, ayudando precisamente a otra persona. Elizabeth tenía ese don, ¿no? Esa cualidad de ayudar a los demás. Así que un sentido homenaje a Elizabeth que quién sabe, quizás nos está escuchando en algún lugar por ahí. Y tenemos también la partida de otro investigador, una partida reciente de Patricio Borlone, que fue en su momento miembro del Equipo Superior de Investigaciones Ovnilógicas, ESIO, fundado el año 1998, y conocido porque como era controlador aéreo, tenía la experiencia y los conocimientos para hablar del tema, y finalmente se dedicó no a la ufología tanto como otros miembros de ESIO, sino más bien a la literatura, ¿no? Se convirtió en un novelista y se fue a vivir a la quinta región. Una persona entrañable también, Pato Borlone. Sí, también se le ha recordado en los últimos días en diversos medios del ámbito ufológico en nuestro país. Así que había que mencionarlo en este programa, por supuesto. Por supuesto que sí. También tuve la posibilidad de conocerlo personalmente a Patricio Borlone, un señor, un caballero muy, muy respetable. Tenemos que hacer también mención, ya volviendo un poco a nuestro tema ufológico, a un comentario que nos hizo nuestro muy buen amigo José Antonio Tenza en YouTube. Quienes quieran, ustedes se pueden meter a nuestro canal de YouTube y ver los comentarios que hacen los seguidores de este programa. Y José Antonio hizo una disección meticulosa de los libros que no mencionamos entre el año 2010 y 2022 en la literatura ufológica en general. Solo voy a hacer una lectura por encima de lo que él comentó, porque en realidad es súper detallado, Sergio, tú lo viste. Sí. Y, y bueno, menciona algunas de nuestras omisiones, una que ya reparamos la última vez, los libros de JJ Benítez, Solo para tus ojos y mis primos. También una reedición del libro Enigmas y Misterios para Dummies de JJ Benítez, reeditado en 2019. También otras editoriales que nos pasaron de largo, nos olvidamos de mencionar Ediciones Sidonia, de Miguel Pedrero y Carlos Fernández, que son dos investigadores muy conocidos en España. El libro de José Antonio Caravaca, OVNIs, las 50 mejores evidencias. Contacto entre dos mundos, de Jorge Sánchez, que es sobre el caso de abducción de Próspera Muñoz, que es un caso famoso en España. El libro Hay otros mundos, pero están en este, que fue coordinado y editado por David Cuevas, en el que participan Jacques Vallée, JJ Benítez, que escribe un artículo de una página, Javier Sierra, Miguel Blanco, Manuel Carballal, Moisés Garrido y otros. También pasamos por alto la editorial Luciérnaga, que ha publicado libros de Joseph Quijarro, la reedición de las obras del doctor Jiménez del Oso, la colección Ocultura, que está coordinando Javier Sierra, donde hay un libro de Roberto Pinotti, otro sobre el Área 51, etcétera. La traducción al español, la muy mala traducción al español del libro Trinity de Jacques Vallée y Paola Harris,
Y bueno, la editorial EDAF, que está reeditando los libros de Eric von Däniken, libros sobre el caso Humo, como Humo, lo increíble es la verdad, de Eduardo Bravo, que es un resumen interesante para quienes no están muy a caballo del caso. Bueno, sigue un poco más largo el mensaje de José Antonio, y le queremos agradecer por la meticulosidad y por el grado de detalle con el que nos comentó ese especial, en el que pasamos muy por encima del tema. Naturalmente se nos quedaron otros libros, pero es bueno mencionar a las personas que nos acompañan en esta aventura y que están atentas siempre a la publicación de libros, están muy, muy compenetrados de lo que aparece en las bibliotecas y en las librerías. Ya damos comienzo, ¿no?, a la revisión de la literatura ufológica chilena, Sergio, 2010-2022. Sí, es impresionante el número de libros en ese tramo, Impresionante. porque consideremos que entre el año 67 y el año 92 inclusive hay 3 libros de ufología propiamente dicha. Sí. Santander Batalla es un caso aparte. Pero a partir del 2010 hasta ahora, un boom editorial. Así que estamos en una situación como eso cuando se dice, sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Me contuve. Iba a hacer un chiste de mal gusto, pero me contuve. Así es que... Oye, hagamos una cosa, partamos por año. O sea, yo te digo el 2010, yo partiría con esto, que no es un libro, pero se parece bastante. Este es ya, el último número de La nave de los locos, que había terminado el año 2006. El año 2010 pretendimos volver para sacarlo anualmente, y el esfuerzo fue tan ingente que quedó solo en esto. Pero tiene algunos puntos altos, ¿eh? Un dossier donde se reflexiona sobre el futuro de la ufología, una entrevista al periodista chileno y autor de Los Sin Nombre, Billy Wolf, y firmas como la de John Rimmer, Manuel Borrás, Jenny Randall se escriben aquí también, Claude Moguet. No se andaba con chicas en la nave de los locos, ¿eh? no, para nada. Para nada. Sí, y también, ojo, hay que mencionar que estuvo bien surtido la sección de comentarios bibliográficos, ¿eh? Sí, También ahí hay libros que en su momento también han aparecido acá, en esta sección. así es. Invasores, por ejemplo, o extraterrestres ante las cámaras. Sí, Si partimos la década con esto, claro. con un posible retorno de la nave de los locos, que al final se frustró por la pereza de sus editores, Sí, pero, pero se intentó. Y, y bueno, el primer libro, ya entrando en tierra derecha, el primer libro del que podríamos hablar, Sergio, es Ufología Aeronáutica, de Rodrigo Bravo y Juan Castillo, que lo justo lo tienes en las quería manos, decir. por cierto. Sí, Esa es la edición de Corona Borealis, ¿no? ¿O es la de Mago esa? no, no, esta es la de Mago. Ya, la de Mago. Esa es la edición original en Chile, porque después se hizo una con Corona Borealis y Sí, recientemente con reediciones anómalas. claro, claro, efectivamente. Este es uno de los Eh, pocos libros escritos por chilenos que se ha publicado no solo en Chile y en el extranjero, en este caso en España, sino que además tiene ediciones distintas. Es un caso bien particular ese. Ufología Aeronáutica, Sergio. ¿Qué podemos decir de ese libro de Rodrigo Bravo y Juan Castillo Cornejo? Bueno, un paréntesis, un recuerdo. Los autores se tomaron la molestia y tuvieron la enorme generosidad y amabilidad de ir a dejármelo a la casa. Así que Mira, hubo un muy buen recuerdo de eso. Eh, bueno, en realidad es un libro que aporta casuística y yo diría algunos casos realmente muy interesantes. Es una excelente muestra de casos, yo diría, extraños, difíciles de catalogar en el ámbito, como dice su título, aeronáutico. Fundamentalmente se trata de tratar de entender que hay ciertos estímulos visuales o fenómenos registrados que pueden ser incluso causas de accidentes aéreos y que preocupan a la navegación aérea. Así que no es una cuestión puramente romántica, sino que se trata de algo muy concreto y específico relacionado con la seguridad de la aeronavegación. Y en ese sentido fue muy innovador, no se había abordado en Chile el tema desde esta óptica, así es que hay que tomarlo en cuenta. 2010, Juan Castillo, Rodrigo Bravo. como decíamos, con reediciones, lo que no es muy usual, lo que habla también del impacto que tuvo a nivel internacional, por el hecho además de que Rodrigo Bravo es un alto oficial del Ejército de Chile, o sea, tiene también Claro. ese plus. Saltamos del año
No, nos mantenemos todavía en el año 2010 Sí, sí. con la aparición de un libro que yo creo que es súper relevante, Sergio, La noche de los centinelas, de Patricio Aguleme. El caso más famoso de Chile en la ufología internacional, un caso extraordinario y un libro extraordinario para abordarlo. No se había hecho nada así con tanto rigor, y yo diría además con una investigación sostenida durante tantos años. Sí. Es un texto riguroso, exhaustivo. La verdad fue una, por lo menos para mí, que yo lo comenté en algún momento, me había quedado con una visión perezosa así del caso, hasta que leí el libro de Patricio Gusleme y ahí comenzaron a operar otros factores que no tenía en mi cabeza, así que mucha Sí. información muy relevante sobre el asunto. Muy Un confiable, ejercicio confiable y un ejercicio periodístico además impecable, sí, porque Patricio no se dedicó a buscar en los diarios y a repetir lo que decían los diarios, sino que habló con prácticamente todos los conscriptos, con todos los que quisieron hablar, habló con otros altos oficiales del ejército, consiguió material que era desconocido hasta la fecha o material que se creía reservado. Aparece también en el libro este material. Algunos de esos incluso que se los entregaron a JJ Benítez en su momento. Patricio tiene más material incluso que el que le entregaron a JJ Benítez. O sea, impecable. Habló con el psiquiatra que analizó el caso Valdés, habló con Armando Valdés, por cierto, con quien viajó a Putre para reconstruir el caso. Es un trabajo realmente impresionante, impecable y sin que me aprieten, yo te diría uno de los mejores libros de ufología publicado en Chile. sí, totalmente de acuerdo con ese acerto. Y además, como te señalaba, descubrió cosas nuevas del caso. Por eso hay que tomarlo en cuenta. Es yo diría que es el primer libro monográficamente dedicado a un caso, no es el primero, pero monográfico, pero monográficamente dedicado a un caso que tiene tanta extensión y tantas ambiciones que se ven satisfechas por el producto. A eso me Mm, refiero. sí. Sergio, entre el libro La noche de los centinelas y el que viene después hay varios libros, algunos de contactismo, algunos de Claudio Pastén, sobre el caso Irenco, que tú te acordarás, y quizás nuestros Sí, amigos se acuerden también que apareció en el programa OVNI relacionado con Friendship. Hay sí, una reedición chilena del libro Friendship, Evidencia de Contacto Extraterrestre, publicado en 2009 en España. Se reedita en Chile el año 2011 bajo el nombre Isla Friendship, Entre el cielo y la tierra. Vamos a saltarnos esos libros y vamos a llegar, no sé si tú leíste este del año 2013, Sergio, Confieso que creo en los ovnis, de Hermógenes Pérez de Arce. no lo he leído, pero leí sobre el libro. No he tenido la posibilidad de comprarlo. Me ha sido muy difícil adquirir ese libro. No sé por qué. Yo Sí, lo leí y lo que hace, bueno, pongamos contexto. Hermógenes Pérez de Arce, un conocido periodista de ultraderecha, que trabajó durante la dictadura militar como director del diario La Segunda, cuando el diario La Segunda, a fines de los 70, empezó a publicar muchas noticias de ovnis. El diario La Segunda es un diario que se ha caracterizado históricamente por publicar más bien información política, es un diario de ese corte, que se publica en las tardes, es un vespertino, y sin embargo, con la dirección de Hermógenes Pérez de Arce adquirió un giro más vinculado o sea, siempre vinculado a la política, pero con algún tipo de aparición ufológica por ahí. Y eso tiene relación directa con el interés que tiene Pérez de Arce con la ufología. Y escribe este libro, eh, Confieso que creo en los ovnis, donde él lo que hace es una visión bastante personal de por qué él se aproximó al tema, cuál es su pensamiento respecto al tema, comenta algunos casos internacionales, comenta algunos libros. Casos chilenos prácticamente no aborda mucho, ni en mayor profundidad, pero sí analiza los casos internacionales y él está convencido de que el fenómeno ovni tiene un origen extraterrestre. Y es un libro muy breve, tiene unas 100 páginas, quizás menos, en un formato más bien pequeño, pero es una curiosidad ufológica porque no está escrita por un ufólogo o por un investigador de terreno o por un investigador de la historia de la ufología, sino que está escrita por un periodista interesado en el tema desde que lo ve desde afuera. Y él en su libro cuenta un encuentro cercano del tercer tipo que tuvo un amigo de él que aterrizó una nave en un patio de una casa en el campo y los extraterrestres se bajaron para pedirle un conejo. Entonces se cuenta esa historia ahí que después fue replicada en el programa OVNI, de hecho. Así que
como curiosidad está bien, interesante. Es difícil de encontrar, es cierto, Sí. pero, pero está ahí, dando vueltas. Confieso que creo en los ovnis de Hermógenes Pérez de Arce, editorial Malle. Seguimos en el año 2013, Sergio, volvemos a Mago Editores, que publica OVNIs, los mejores testigos de Juan Castillo. Lo tengo acá. Que me perdonen los libros que no tengo a mano, pero no es por desafecto, simplemente fue porque los que pude sacar rápidamente antes de comenzar el programa. Entonces, aquí tengo OVNIs, los mejores testigos, que también recibí de las propias manos del autor. Es un libro muy interesante de casos y donde tiene la novedad que incorpora simbología que se encuentra a su vez en el libro de Ené Michel de 1958. Hay varios casos aquí, tanto chilenos como internacionales, están muy bien ilustrados además. Así que es un libro realmente digno de ser tenido en cuenta. Tiene casos antárticos, casos chilenos, algunos no tan conocidos. Así que es otro hito a tener en la lista Sí, del boom bibliográfico del 2010 en adelante. buena portada también, tiene una bonita portada. Sí, sí, sí. Vamos a saltar al año 2015, Sergio, para mostrar este libro que es una verdadera rareza. Este sí que es un incunable, ¿eh? No, no cuando dicen que es un incunable, un libro de Charles Berlitz. No, encontré este incunable, el Triángulo de las Bermudas. No, este sí que es un incunable. Los ovnis no eran ciencia ficción. Mm, Este libro es de un autor de la ciudad de Chillán que se llama Arthur. Firma como Arthur, no se llama Arthur, tendrá un nombre más completo, me imagino que tendrá apellidos también, pero firma como Arthur. Y es un libro, una revisión bastante curiosa, una autoedición, por cierto, bastante curiosa de una serie de asuntos, desde una perspectiva religiosa en un comienzo, pasa después a una visión científica del fenómeno, siempre desde un punto de vista absolutamente creyente. El autor no tiene ninguna duda de que los extraterrestres no solo visitan la Tierra tripulando los platillos voladores, sino que además han estado en contacto con nosotros desde tiempos inmemoriales. Y relata algunos casos famosos, como el caso de Dionisio Yanca, el mismo caso Valdés. Claro, son reconstrucciones bastante libres, no están apegadas estrictamente a los hechos, pero está bien, me parece que es digno de mencionar porque es un esfuerzo de esos raros, ¿no? Que no son usuales de ver y son autores que también ayudan a construir la historia de la ufología desde su particular punto de vista. Los ovnis no eran ciencia ficción de Arthur, autoedición del año 2015, mismo año en que se publica la primera edición de Visitantes de otros mundos de Jonás González, también una autoedición disponible ahora también en Amazon. sí, lo leí en su momento, lo comenté en el programa de Elizabeth en el año 2019. Sí, es un libro muy personal donde él expone sus ideas muy particulares, algo de casuística también y una experiencia y reflexión personal. Eh, Investigaciones propias, claro, fotografías, sí, investigaciones de fotografía, sí. sí, sí. Jonás González, sí, ese libro lo comentamos en su momento en ese programa y claro, tiene eso, no es un libro que, que se integre como quien podría decir a la corriente principal de la ufología chilensis, pero tiene el mérito de ser una reflexión y una investigación muy, muy propia, así que hay que tomarlo en cuenta. Por el hecho además de ser un autor de impulso propio, ¿no? Como de vida Sí, propia. A mí sí. eso me gusta. Saltamos al año 2016, Sergio, con otra autoedición, con Vladimir Soto Cárcamo, que publica el libro Lo extraño es nuestro, el caso Peyuco 1965 y el encuentro que nos fue en las Islas Tenglo 1978. Ah, sí, sí. Bueno, ahí hay un clásico de la ufología chilena que ciertamente motivó a nuestros investigadores pioneros. Y quizá habría que decir algo para los amigos que no son de Chile. En realidad todo esto surgió por un encuentro con un platillo volador con cita previa, Uh -huh. en un lugar del sur de Chile,
y vinculado a una empresa turística la nave Scorpio, ¿te acuerdas del empresario Constantino Cochifas? Sí, Todo eso en el programa, la historia comenzó a conocerse en el programa de Patricio Varela en claro. 1978 precisamente. Ahí hubo mucho revuelo, mucha expectativa, aunque en realidad, y no es que me las quiera dar yo de muy sagaz, ni nada por el estilo, ¿eh? Pero yo, pese a que era bastante joven aún, me tomé con mucho escepticismo la coronación de la historia de modo exitoso, porque tenía un tinte un poco contactista y esas cosas a mí no hacía falta ser muy perspicaz para entender o para prever que los platillos no iban a aparecer. Claro, este libro, que es un libro cortito, tiene, no sé, 45 páginas, lo escribe Soto Cárcamo. Él hace una investigación del caso de la isla Tenglo y también del caso de Peyuco, una investigación entrevistando a los testigos que quedan todavía vivos o que recuerdan el episodio o que viven todavía en la región. Y está muy, muy bien para quien quiera ver de qué van esos dos casos, que son dos casos emblemáticos de la ufología de la primera ufología chilena. Saltamos al año 2017 con Mapi García, Sergio. Sí, Mientras vuela el cóndor. bueno, yo en realidad te confieso que a ella la conozco de referencias, creo que de hecho somos amigos en Facebook, pero no he tenido acceso a su libro. Contamos que es un libro sobre un caso llamado Huamachuco, que ocurrió, me entiendo que el año 1983, y lo que ella hace es reconstruir un poco Claro, ese caso desde un punto de vista que probablemente no sea el que acomode más a los más críticos del tema. Pero claro, es un libro que está ahí, autoedición también, mientras vuela el cóndor. Nos quedamos en el mismo 2017 para entrar en el libro Los extraterrestres han muerto, tomo uno de Rodrigo Bravo. Es el retorno de Rodrigo Bravo a los libros ufológicos. sí, bueno, ese es un libro que está dedicado, el tomo uno concretamente al tema de las abducciones y a lo que él llama el mito ovni ET. Es un libro Ujú. crítico de la idea de la visitación extraterrestre. Y es un libro de clara vocación teórica. Y hay un planteo, un análisis de la globalidad del fenómeno. No está circunscrito a casos, ni mucho menos a la ufología chilena. Es una cuestión que se refiere específicamente a la reflexión teórica sobre el tema OVNI. Rodrigo Bravo, que siempre también está muy activo no solo en redes sociales, sino también haciendo conferencias, con apariciones en televisión, incluso Sí, viajando al extranjero. Tiene bastante actividad ovni o ufológica Rodrigo Bravo, al punto de que después publicó otro libro del que seguramente también alcanzaremos a hablar, y está trabajando me imagino en algún momento aparecerá el tomo 2 de Los extraterrestres han muerto. sí, está en ello. Sí, Seguimos en el 2017, vaya año ese, uy, cuántos libros publicados en el 2017, y ahí aparece Filosofía cosmopolítica de la agenda alienígena de Nicolás Verasain. sí. Aquí está. Ahí está, efectivamente. Yo tuve el honor de presentar ese libro en el mes de noviembre de 2017, en un acto que se hizo, que fue bien interesante, por lo menos el acto en sí, no digo mi presentación, pero fue un entorno muy interesante. Sobre todo porque la reflexión que nos propone Nicolás Verasain es de largo aliento, es compleja, pero es efectivamente un planteo filosófico, una pregunta que se propone en términos filosóficos y que se debe responder al mismo tiempo en la misma tesitura. Ujú. Es que en ese sentido es bastante novedoso el procedimiento. Otra cosa es que uno comparta realmente las conclusiones, pero sí, el hecho de lo que llama el silogismo exopolítico es algo que yo no había visto en la literatura omnística y me parece
interesante acercarse al libro. Tiene mucha información realmente. Supone de todas formas en el lector algún grado de formación filosófica elemental, yo diría, eso sí. No es un libro de casos, ¿no? Aquí no encontramos un caso de Iquique y otro caso de Antofagasta, ¿no? No. Hay alusiones a casos y uno aprende mucho con muchas referencias que se hacen a bibliografía de los más diversos temas. Uh-huh. Pero los casos que aparecen en general son para apuntalar algún aspecto del argumento. Lo que sí se le da mucha importancia, y eso sí, hay dos casos que aparecen claramente explicados, reseñados, en el sentido que son el de Kumburgaz y el caso Rugua, el de la escuela Ariel. Esos dos casos son importantes para el autor en lo que se refiere al sustento de la argumentación que nos propone. Así Casi que 600 notas al pie tiene este libro, sí. para que nos hagamos una idea. Seguimos en el 2017, Sergio, y no sé si tú vas a querer hablar de Érase una vez en Omnilandia. Sí. No, prefiero que lo hagas tú porque es un poco impresentable que yo comience a hablar de mí mismo. Bueno, Sergio Sánchez nos ha propuesto desde el año 2017 hasta el año 2021, que fue el lanzamiento del tomo 4, nos ha propuesto una reflexión teórica basada en una reconstrucción de la ufología francesa. Aquí está el tomo 1, La Gran Invasión Marciana. Este es del año 2017. Sergio nos invita a reflexionar sobre los primeros años de la ufología francesa, en lo que es el primer paso de una reconstrucción, como decía, de largo aliento que va a terminar en el tomo 5. Este es un libro de clara vocación internacional, no tiene ninguna relación con la ufología chilena en términos de casos, ¿no? Tú no hablas de la ufología francesa basándote en casos chilenos, sino que hay una revisión bastante exhaustiva de la literatura francesa, de los escritores franceses, de los pensamientos, de las escuelas de pensamiento de Francia, pasando por la astroarqueología, pasando por las distintas hipótesis para ufología, hipótesis psicosociológicas, las distintas agrupaciones que hay tanto en Francia como en Suiza. En fin, es una revisión sumamente completa, y bueno, también tiene un grado de complejidad, pero no tanto porque el desarrollo es bastante ameno y ha tenido un impacto a nivel internacional importante. En el año 2017 aparece el tomo 1, entonces, La Gran Invasión Marciana, tomo 1 de Érase una vez en Omnilandia. Vamos a seguir después revisando los otros tomos. Pasamos, bueno, entre medio está la publicación de Alienígenas Desenmascarados de Alex Yucra. Tenemos también a Roberto Palomo Bravo, que ha publicado varios libros sobre ovnis, astronaves gigantes, el año 2016, el 2017 uno sobre los gigantes, y llegamos al 2018, Sergio, a Encuentros con extraterrestres en Chile, de un desconocido Sebastian von Kleist. De un desconocido y enigmático Sebastian von Kleist. Ahí está, un libro extraordinario que rehuye, me refiero al autor, que rehuye la publicidad, pero es un libro extraordinario. Tuve la posibilidad de comentarlo en El Ojo Crítico de Manuel Carballal hace algunos años. Sí. Y lo cierto es que es un libro que yo diría es en cuanto a una visión de los encuentros con humanoides en general, de lo mejor, o sea, el mejor en su género escrito en Chile, sin ninguna duda. Y uno de los mejores a nivel internacional, por la rigurosidad de la investigación, por la cantidad de fuentes Sí. que se tomaron en cuenta, por las novedades que aporta. Que creía que había pocos humanoides en Chile, en relación con la ufología, me refiero, se va a encontrar con innumerables sorpresas asomándose a las páginas de este libro. Sí, es un libro para los que no lo hayan leído, no lo conozcan, es una compilación de encuentros, bueno, lo dice el título, ¿no? Una compilación de encuentros de casos de humanoides, de apariciones de humanoides en Chile. Referencias publicadas en prensa y también
en programas radiales que hayan tenido algún tipo de soporte también en la prensa escrita. Es una compilación, ¿no? Es una especie de enciclopedia de los encuentros con humanoides en Chile que está súper completa y que tuvimos el honor además de publicarla en Coliseo Sentosa, que fue uno de los primeros libros que sacó la editorial. Así que... No, y además que dos cosas al pasar. Primero, es de una amenidad considerable, está escrito con mucho humor realmente, pero, y esto quizás, yo lo comentaba también en esa reseña, quizás algo que ni siquiera buscó el autor, a pesar de todo, y el misterio de todas maneras aparece ahí en algunos casos, muy particulares. Volvemos a Sergio Sánchez Rodríguez, el tomo 2 de Érase una vez en Omnilandia, donde Sergio nos lleva ya a un paseo por la ufología parafísica, con Magonia entre medio, ¿no? Jacques Vallée, distintos grupos, las huellas dice el índice, ¿no? De Carl Gustav Jung, Jean Giraud, la psicoufología de Jean-Jacques Gellat, en fin, paraufología, ¿dónde está Magonia? Parapsicología versus ufología, en fin, un análisis de un periodo bien particular de la ufología francesa. Aparece también entre medio el movimiento raeliano, o sea, hay una mirada también a la aparición de las uforeligiones en el contexto de la ufología francesa. Bueno, básicamente te dedicas a ese tramo, ¿no? Sergio, de los años 60 a los 70, periodo Es como, previo a la aparición de la HPS. es como que fueran dos libros en uno, una mitad dedicada a la paraufología en Francia, al boom, Sí. a su surgimiento, y la otra mitad al tema de las religiones ufológicas, sin perjuicio de un capítulo dedicado a las cosas extrañas, y ya en un libro de ufología, ya es decir, a las hipótesis marginales que le llamo yo. Como si no Desde la bastara con, listo. como si no bastara con la ufología. Claro. Y tomo 2, bueno, después nos saltamos, hay un montón de libros de Víctor Tiznado, más bien vinculados con la astroarqueología. Aparece entre medio el año 2019, aquí ya entramos en tierra derecha y se nos está yendo ya el tiempo, impresionante. El Valle del Elqui y los ovnis de Manuel Ferreira Mondaca, año 2019, una recopilación de casuística en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, interesante como visión de casuística local. Después aparece Eras una vez en Omnilandia, el tomo 3, donde Sergio ahí ya, bueno, entras de lleno en la HPS, ¿no? Claro, a la hipótesis psicosociológica, pero Sí, también a algo que es distinto, que es el tema de la relación entre ciencia ficción y platillos volantes, que exacto. lo desarrolla por cuerda separada Bertrand Meust. Sí. Pero este libro, el tomo 3, es básicamente hipótesis psicosocial. Claro. Aquí se cubre ese periodo de la historia de la ufología francesa. Un marciano en Alemania, el año 2020, Sergio. Sí, ese es un libro notable. No porque el autor esté compartiendo pantalla conmigo, sino porque la verdad es que es el primero que llega de manera tan detallada al fondo de una historia que uno siempre tuvo en su cabeza, pero no entendía. La foto era inverosímil, pero ¿por qué aparecía referenciada de formas tan distintas y por autores de todo pelaje? Incluso por los más serios, no es que creyeran en la foto, pero tenían una versión que era contradictoria con la de investigador B o C. Entonces, Claro. este libro ordena todo y nos da una clase magistral de investigación, digámoslo así, de historiografía ufológica. Así que muy interesante. Y se nos fue algo, no mencionamos, otro libro del mismo autor, de un marciano en Alemania, Del 2013. Noticias de Marte, libro muy importante de la ufología chilena e internacional, pero pone énfasis en el tema de la prensa, de cómo los ovnis invadieron la prensa chilena, el papel del periodismo en el desarrollo de una ufología determinada que da lecciones para cualquier ufología de cualquier parte del mundo. Un libro importante. No debimos omitirlo recién. Pasamos No, seguimos en el 2020 con esta autoedición, Sergio, Alienígenas. No, miento. Encuentros con ovnis más allá de la frontera, de Víctor Tolosa.
Sí, Víctor Tolosa, Encuentros con ovnis más allá de la frontera, que se refiere a la casuística en la región de la Araucanía. Muchos casos, la mayoría en realidad, investigados directamente por Víctor Tolosa o por su agrupación, CEIFAC, que la verdad es que ha sido un recorrido muy completo por una región acotada, pero muy interesante, que además tiene conexiones con la mitología ancestral del lugar. El Anchimayén, luces misteriosas, o sea, tiene ese aspecto, ¿no? Lo que pasa ahí en la Araucanía en relación con cosas raras que se ven en el cielo o en el suelo es algo que no se encuentra con la misma riqueza en otros lugares de nuestro país. Así es Mm. que es un libro que cubre ese vacío en el conocimiento de todos. Mismo año, Francisco Ortega, Alienígenas chilenos. Así es. Este libro es un poco una biografía ufológica. Francisco Ortega es un escritor relativamente conocido en Chile y él reconstruye su relación con la ufología desde su adolescencia. Cuenta algunos casos que investigó posteriormente para este mismo libro, en un esfuerzo, a mi juicio, fallido por emular a Juan José Benítez, un autor que se presenta como escéptico, pero al mismo tiempo compra bastante barato algunos kilos de pan, por decirlo de alguna manera, pero está bien porque sirve para hacerse una idea de por dónde iban algunos tiros en los años 80, por ejemplo, que él comenta cómo ingresó a una agrupación contactista creyendo que era una agrupación científica, habla un poco del caso Valdés, en este libro aparecen también Patricio Busleme y Rodrigo Bravo, así que dentro de todo, entre leerlo y no leerlo, siempre va a ser mejor leerlo. Y está ahí. Tiene otra gracia, es un libro editado por Planeta, es decir, es un libro con vocación de venta, de llegar a mucha gente. No es una autoedición como son muchos de los otros libros. Pasamos pues mencionamos a Roberto Palomo de nuevo, que publica Objetos Voladores Plenamente Identificados el 2021, y llegamos a otro punto alto de la ufología chilena, Sergio, OVNIs en Chile, de Patricio Busleme, posiblemente ya de entrada, yo digo posiblemente, el libro de casuística chilena más completo y mejor trabajado. Sí, sí, y eso que no mencionamos la segunda edición de La Noche de los Centinelas, pero no importa, que también tiene muchos elementos nuevos, pero Sí. ¿a qué voy con este libro? Sobre el caso de Pampa Yuscuma. Hay un capítulo largo dedicado al caso con la actualización correspondiente, es muy interesante. Pero fuera de ese caso, están todos los demás. Y es un ejemplo de investigación exhaustiva, un libro bien escrito, impecable en cuanto a todo. La verdad es No tiene errores, es insoportable eso, no tiene errores. sí, por más que uno le busca, no lo Con encuentra. el lupa, no hubo Sí, caso. a mí el capítulo, yo lo he comentado, que más me gustó, me gustaron todos, pero el que más me gustó fue el de Pampa Soledad, el caso de la persecución de un automóvil con conocidos cantantes y humoristas chilenos en pleno desierto en la noche, por un ovni persistente que no les daba tregua. Un gran capítulo. Pero a quien le gusten los libros de casuística, pero además casuística súper bien estudiada y muy bien ilustrado, con fotografías de periódicos, fotografías de los entrevistados que encontró Patricio, algunos de ellos años después de ocurridos los casos. Por ejemplo, encontró a un testigo del caso de la isla Roberts, conocido por todos nosotros como isla Robertson, equivocadamente nos explica Patricio aquí por qué. Y, y a quien le guste la casuística, este es un libro que está hecho para ese tipo de público, pero además con ese toque que tiene Patricio cuando escribe, que es muy impecable y muy implacable también. Cuando el caso se desmorona ante sus ojos, no tiene ningún problema en decirlo. Y bueno, está ahí muy bien. Y probablemente uno de los puntos altos, como digo, de la UFO literatura chilena. Un libro imprescindible. 2021 también hay un hito relevante. Ujú. Otra vez, Rodrigo Bravo. Sí, el legado del Nibelungo. El legado del Nibelungo, un libro homenaje al investigador nacional Luis Altamirano Cañoles, fallecido en 2020. Y Amigo de Rodrigo la casa. Bravo, claro, amigo de la casa, y Rodrigo hace una reconstrucción de su vida y soporte a la ufología y además convoca
a muchos para que escriban algunas impresiones sobre el personaje, así es que entre ellos escribimos nosotros, pero hay muchos más. Sí, sí, Raúl Núñez, Juan Guillermo Prado, etcétera. sí. Así que, Un hito, y tiene la gracia, de este libro nosotros hicimos un programa también, por si quieren verlo, nos ayudaría mucho si lo vieran. sí, Eh, Tiene la gracia de que no es un libro de ovnis, y sin embargo es un libro de historia, de la ufología, entonces es inevitable ponerlo en esta misma balanza, porque no habla de casos, pero habla de un investigador que construyó de alguna manera, que ayudó a construir lo que se conoce como ufología hoy día en Chile. Y es destacable que se haga memoria sobre eso y que se recuerde a personas como Lucho Altamirano, gran amigo de la casa. También el 2021, Sergio, el gran otro de Freddy Alexis, sí, también lo tengo que acá. yo prefiero esto que lo comentes tú porque después se enojan si yo digo algo. Sí, el gran otro Por favor. es el primer libro paraufológico en Chile, porque había un tratamiento sobre la paraufología, que era el Pasaporte a Omnilandia de un tal Sánchez del año 99, pero era un libro que usaba la paraufología, pero que no se definía como estrictamente paraufológico. Estaba a medias entre la paraufología y la hipótesis psicosocial. En cambio, el libro de Freddy Alexis es propiamente un libro que se estructura desde la paraufología y propone una interpretación global del fenómeno ovni bajo ese prisma. De hecho, la portada es bastante elocuente. Y visiones, extrañas criaturas y fenómenos ovni, se deja notar la influencia, por supuesto, de autores como John Keel, Jacques Vallée y también de Hilary Evans, entre otros. Así es que es un libro que hay que mencionar como un exponente claro y definido de una corriente importante dentro de la ufología contemporánea. Bueno, tenemos otros autores, Sergio. Tenemos a Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate con Alienígenas Americanos. Tenemos a Vladimir Soto Cárcamo, que vuelve a escribir sobre el tema también en el año 2021 con Historia de la Ufología en Puerto Montt. Y llegamos a Sergio Sánchez Rodríguez con Eras una vez en Omnilandia, tomo 4, que no lo tengo acá a mano porque regalé mi copia a Vicente Juan Ballester Olmos, así que está en buenas manos. Pero nosotros hicimos ya un programa dedicado exclusivamente al tomo 4, que quien quiera echar un vistazo lo puede ver ahí, pero no sé si nos puede resumir brevemente, Sergio, de qué va el tomo 4. Claro, se llama Nunca fuimos posmodernos, parafraseando el título de un libro del sociólogo recientemente fallecido, el sociólogo francés Bruno Latour. El libro Nunca fuimos modernos. Entonces lo que este libro hace mañosamente, el mío, no el de Latour, guardando las distancias además que son siderales, el mío lo que hace es civilinamente responder un poco a aquella acusación que proviene específicamente del estamento escéptico contra la visión simétrica propia de ciertas corrientes de la sociología de la ciencia actual, que ponen en un mismo o hacen una evaluación igualitaria tanto de las afirmaciones paracientíficas como de las afirmaciones científicas propiamente dichas. Estoy siendo muy burdo, pero un poco hacia eso tiende. Entonces, eh, ponen, por ejemplo, en el mismo nivel lo que dicen los ufólogos respecto de lo que dicen los escépticos o los racionalistas. No porque necesariamente se casen con las ideas de los ufólogos, sino porque hay varios elementos que nos reconducen al argumento de autoridad, no solo desde los ufólogos, Uh -huh. sino también desde los propios escépticos, que es lo que ha hecho Pierre Lagrange. Entonces, en Francia. Entonces, cuando se utiliza y se abusa y se ha abusado del marbete de posmodernismo, posmoderno, como una acusación, lo que se está haciendo es encorsetar y empaquetar un desarrollo particular en torno a la teorización sobre el tema ovni y las paraciencias en general. Entonces, eso es como
En realidad es un pequeño acto de rebeldía eso, nunca fuimos posmodernos. Tiene un afán polémico, pero que está un poco críptico acá. Se va a expresar plenamente eso en el volumen 5. Y pasamos de Sergio Sánchez Rodríguez al libro Chile Bizarro de Francisco Ortega, publicado por Planeta. Francisco Ortega de nuevo publicando un tema relacionado con los ovnis. Chile Bizarro tiene un par de capítulos vinculados a la ufología, por eso lo mencionamos aquí. Tiene también el libro Dioses Chilenos, donde también hay un par de referencias a la ufología. Y el libro que cierra esta larga lista de publicaciones relacionadas con la ufología, el último publicado en Chile sobre el tema, este año 2022, es No solo de Valdés vive la ufología, de Mario González. Sí, Mario González, que es un investigador que además está detrás de un proyecto de una revista, OVE News, eso es muy meritorio, ¿eh? Sí. Una publicación periódica poco conocida. Él es de Curacaví, aunque trabaja en Santiago. Él además tiene un programa radial, y eso es muy importante señalarlo. Y en este libro, no solo de Valdés vive la ufología, una conversación de fogata. Él tuvo la enorme generosidad de pedirme que prologara ese libro, así es que le agradezco desde ya, como también el propio Freddy Alexis respecto del gran otro, así que muchas gracias por permitirme unir mis líneas a las de ellos. Y este libro, claro, es el que cierra este año, aunque él tenía un libro, estoy viendo acá la portada, un libro previo de misterios en general, misterios que el tiempo se encarga de borrar, donde habla de cuestiones parapsicológicas, y que tiene la particularidad de que fue prologado precisamente por el investigador que recordamos al comienzo de este programa, Patricio Borlone. Así que es bueno mencionarlo para cerrar este ciclo. No solo de Valdés vive la ufología, es una compilación de casos estudiados por Mario González en la región, la quinta región. Y, y con esto cerramos este paseo bastante rápido, ¿eh? Lo hicimos trotando. Sí. Pero Así, valía la pena hacerlo porque la UFO literatura chilena no es muy conocida fuera del país. Quiero mencionar, sí, que varios de estos libros, por ejemplo los de Patricio Busleme, todos los publicados por Coliseo Sentosa, o el libro de Nicolás Verazain, o incluso La nave de los locos, se encuentran en Amazon. A quien tenga algún interés, entiendo que también el libro de Víctor Tolosa está en Amazon, y Ufología Aeronáutica de Rodrigo Bravo y Juan Castillo lo tiene reediciones anómalas. Así que están disponibles algunos de estos a cualquier interesado o coleccionista en el extranjero. Vamos a innovar, Sergio, vamos a cerrar el programa, pero antes de que pongamos la música esta que nos caracteriza y que poco a poco se ha convertido en un éxito musical, vamos a poner portadas de libros que se han publicado recientemente para que los interesados le den un vistazo si es que les llama la atención algún título o algún autor que ellos sigan y que esté publicando recientemente. Así que con eso vamos a cerrar, pero antes de cerrar, por supuesto, vamos a recordarles que siempre nos pueden acompañar en coliseosentosa.cl. Ustedes se meten ahí, ven las últimas sorpresas, las últimas publicaciones de la editorial que sigue trabajando para sacar más y más libros. También nos pueden acompañar en YouTube. Hemos tenido, no digamos un salto importante, pero sí un aumento que nos alegra mucho en el número de suscriptores. Así que si ustedes quieren, pueden ahí suscribirse y sumarse a este club que cada vez es más grande, por lo que les agradecemos también por acompañarnos y confiar en nosotros. También estamos en Facebook, estamos en Twitter. Si nos apuran, pronto vamos a estar en otras redes también o en otras plataformas para subir los videos. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Se pueden quedar esperando las portadas de los libros que acaban de ser publicados. Y Sergio, como siempre, un honor y un gusto compartir este programa contigo y hablar de literatura ufológica junto a ti. igualmente, muchas gracias y como siempre decimos,
a leer. a leer. Muchas gracias, que esté muy bien, un abrazo a todos, nos vemos.